favor, dice ahí, capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez más, vamos a leerlo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Muy bien. Dice la Escritura que un día nosotros vamos a ser juzgados, que los pensamientos de nuestro corazón van a ser revelados, las intenciones de nuestro corazón. Acompáñenme a Romanos 2:16. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy conscientes en esta noche, prácticamente a través de este libro precioso, de realmente en qué posición estamos nosotros, realmente cuál es nuestra situación espiritual. Dice ahí capítulo 2, verso 16, en el día, en el gran día obviamente, en que Dios, lea conmigo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dice que usted y yo vamos ese día a ser expuestos delante del gran juez del trono blanco. Y nuestros secretos, aquello que yo me siento aquí, tú no sabes realmente qué hay aquí. Tú no sabes qué pensamiento me viene gobernando a mí para venir a este lugar. Tú no lo conoces. Yo no conozco qué pensamiento es el que te ha traído meditando todo este tiempo para que de alguna manera tú te presentes a tu trabajo, te presentes ante compañeros de escuela, te presentes ante la congregación. No lo sabemos. Pero la Escritura me dice que ese día esos pensamientos van a emerger y Dios va a pesar a cada uno en la balanza de justicia y le va a dar a cada uno conforme a lo que merece. Entonces, por eso yo decía que para nosotros es sabio, es sano que el día de hoy, con toda honestidad, nos pesemos, nos conozcamos, porque lo que el texto está diciendo es, mire, la palabra corazón viene del hebreo nefesh, y nefesh quiere decir el hombre interior, el verdadero ser, el verdadero Aurelio está aquí adentro. Y dice que de acuerdo, fíjense nada más, dice cuál es su pensamiento, tal es él. El pensamiento es aquello que es meditado. Pensamiento tiene que ver con aquello que es considerado intensamente. ¿Sí me explico? Cuando alguien tiene un enfermo en el hospital, ¿en qué piensa? ¿En comer? ¿En irse a la playa? ¿En de alguna manera meterse al billar? No, ¿sabes qué? Está como ido. Está mirando hacia abajo. Sus pensamientos son muy profundos. Y cual más que llega a un hospital, sale una cosa: ese hombre, esa mujer, tiene un familiar muy querido dentro del hospital. Por eso sus pensamientos, de alguna manera, él ha meditado, él ha considerado intensamente. Sus pensamientos lo han gobernado, que considera intensamente eso que le gobierna. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos lo que nos gobierna en nuestro corazón. Eso es lo que dice. Y obviamente Dios quiere que cada uno de ustedes, hermanos, hoy conozca su verdadero estado espiritual. Por si hoy le toca que lo manden llamar, pues de una vez que vaya sabiendo si hoy mismo se tiene que arrepentir y empezar a enderezar sus actitudes. Cuando damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Dice ahí en el 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Gloria a Dios, hermanos. Bendecimos a Dios por estas reuniones. Bendecimos a Dios por su palabra. Bendecimos a Dios por su espíritu. 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué dice? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor está queriendo que nosotros hoy nos escudriñemos concienzudamente, que nosotros hoy nos probemos, no con el concepto que tu vecino, que tu hermano tiene de ti, no. Porque los hombres somos imperfectos, los hombres nos movemos por impresiones, pero la palabra de Dios te dice lo que es. Ella hoy me va a alumbrar a mí, hoy me va a dejar ver realmente quién soy yo, en qué estado espiritual estoy, en qué condición me encuentro.
Ustedes me ven como el predicador, ustedes me ven como el que enseña la palabra, pero la palabra me ve de una manera muy diferente a lo que ustedes pueden entender o ver. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por eso es muy importante que hoy nosotros podamos tener el concepto adecuado de quiénes somos nosotros. Entonces, el título del estudio es: Eres lo que te gobierna. Ese es el título. Ahora, quiero repetir el concepto, son dos. De acuerdo al Proverbio 23, dice: porque cuál es en su pensamiento, tal es él. Entonces hablamos de que pensamiento es aquello que es meditado, considerado intensamente. Y corazón del hebreo, nefesh, el hombre interior, no el exterior, porque aquí en el exterior yo te estoy dando una apariencia. Tú me ves con muletas, tú me ves de alguna manera con el pie tronado. Ay, pobre hermano, pobrecito, mira, viene brincando, viene de acogito, pobrecito, y puedes condolerme. Pero tú no conoces al verdadero hombre interior, que es lo que lo gobierna. Amén. ¿En qué ha estado pensando intensamente? ¿En qué ha estado de alguna manera? ¿Qué es aquello en lo cual él ha estado considerando fuertemente? ¿Sí me explico? Entonces, si Dios va a juzgar eso, ¿no nos convendría arreglarnos hoy? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si Dios me va a juzgar, ¿no me convendría hoy pesarme con la palabra de Dios, hermanos? Me conviene. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchísimas gracias por tu buena voluntad. Gracias por habernos traído aquí. Gracias porque hoy tu espíritu se puede sentir poderosamente. Gracias porque tú sabías quiénes deberían de estar, Señor, y quiénes tendrían que escuchar esto. Por favor te suplicamos, no nos permitas salir con un concepto equivocado. Queremos tener la impresión que tú tienes de nosotros. Por amor a tu nombre, envía tu Espíritu Santo. Por si necesitamos arrepentirnos, queremos hacerlo. Si necesitamos darte gloria, queremos hacerlo. Si necesitamos perseverar, Señor, en lo que ya estamos haciendo, queremos afirmarnos, afianzarnos, fortalecernos por tu nombre y por tu gloria, Señor, por tu Espíritu, por amor a tu nombre. No permitas que ningún otro espíritu se mueva en esta noche. Aún, a donde quiera que llegue este mensaje, yo te pido, Señor, toca a esas personas. Toca a través, Señor amado, de esas ondas sonoras. Háblales, considéralos. Ten misericordia de ellos como pedimos por nosotros. En el nombre de Jesús sabemos que tú eres Dios de amor, Dios bueno, y que tú tienes el deseo de que ninguno se pierda, Señor amado, sino que todos sean salvos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, tenemos que entender, hermanos, tenemos que reconocer con honestidad que hoy, por favor, que hoy todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, gracias, se dice ser cristiano. Ese término se lo pusieron de manera peyorativa, de manera despectiva a los seguidores del Nazareno. Recuerden, fue un término, un mote de burla. Hoy no es de burla. Hoy cualquiera se llama cristiano. Hoy, déjame decirte una cosa, hoy todos los domingos tú puedes ver gente que de alguna manera, por multitudes, vemos que de alguna manera planean. Ellos cancelan actividades. Ellos sacrifican, de hecho sacrifican inclusive beneficios, privilegios, cosas muy lícitas. Tú puedes ver que de alguna manera ellos encaminan sus pasos y a unos de sus seres queridos, de aquellos que están bajo su gobierno, hacia la iglesia. Y es bueno, no es malo, qué bueno. ¿Sí me explico? Es muy bueno. Pero tenemos que entender cuántos de esos realmente saben cuál es su verdadero estado espiritual. ¿Cuántas de esas multitudes realmente saben o están seguros ante el inminente y perfecto juicio de Dios? ¿Cuántos? Entonces nosotros tenemos que entender. Es por eso que debemos de determinar, de alguna manera, hoy ser muy honestos con nosotros mismos. Porque algunos estamos a punto de pasar a la eternidad. Y lo que se diga en ese juicio prácticamente es lo que de alguna manera determinará a dónde irás, Cintia. A dónde Panchita será conducida. Recuérdenme,
Ok, ¿cuál es en su pensamiento? ¿Qué dice? Tal es él. ¿Sí? ¿Cuál es en su pensamiento? Tal es él. El pensamiento del hombre interior. ¿Sí? Dentro de él. Pero el pensamiento tiene que ver con aquello que lo gobierna. Amén. Aquello que él está pensando continuamente. Y puede venir variedad de actividades, pero siempre ese pensamiento se pone como matrona, ¿sí? Como la mamá grande, se pone de arriba de todos los demás pensamientos. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate, Aurelio siempre estuvo pensando en lo terrenal. Siempre lo gobernó ese pensamiento. Cuando él pase a la eternidad, ¿a dónde será conducido? Al lugar a donde Aurelio pertenece, porque él siempre estuvo pensando en lo terrenal. Y entonces los hombres terrenales y mundanos estarán en un lugar muy particular. ¿Me explico? Quizás él ofrendaba, quizás él diezmaba, quizás cuando se emocionaba se metía a una reunión, o a lo mejor cambiaba de congregación como Chapulín y se metía a otra porque él consideraba que era más grande y que podían a lo mejor, o que podía conseguir alguna novia. Algo nos gobierna, algo es lo que de alguna manera prevalece, algo es lo que nos lleva a considerar, de hecho es meditar. Entonces yo veo el término, es maquinar, porque la palabra maquinar tiene que ver con considerar intensamente. Entonces, para venir a este lugar, algo te tuvo que haber influenciado intensamente en este día. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Por amor a Cristo, abre tu espíritu. Que Dios te bendiga. Que Dios nos prepare para la hora difícil. Entonces, entendamos, de acuerdo a Proverbio 23:7, quiero decir nuevamente, volvamos nuevamente porque ese es nuestro texto base. Y dice así, mis amados hermanos, cuando damos gloria a Dios, dice así, Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Quiero que ponga atención. No dice, como habla con su boca, tal es él, ¿verdad que no dice eso? Como se viste, tal es él, no dice eso. Dice, cuál es en su pensamiento, tal es él. Aquello que él considera, que medita intensamente y que lo gobierna, eso es lo que él es. Entonces ante Dios somos lo que nos gobierna. Entendámoslo, por favor. Cuando la Escritura trata de hacernos ver que la vanidad no tiene parte con el reino de Dios, no es meramente para arruinarnos la vida, sino porque obviamente si tú permites que la vanidad de alguna manera te perfume, te encante, vas a ser prácticamente alguien que va a estar buscando algo que no te va a servir el día que juzguen tus pensamientos. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, ante Dios somos lo que nos gobierna. Ante Dios, Dios ve nuestro hombre interior y Él se da cuenta realmente quién es Aurelio, Él realmente se da cuenta quién es Poncho, quién es de alguna manera Mario, quién Él se da cuenta por lo que está siendo gobernado el eterno Dios del cielo. Es Dios. No podemos engañarlo. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que entender. Fíjense lo que dice, vayamos a ver en el contexto porque lo explica muy hermosamente Salomón. Recuerden que este libro se escribe en un tiempo de paz. El nombre de Salomón era pacífico, era para meditar, para que aprendiéramos y para que enseñáramos a otros. Capítulo 23, por favor, verso 6, dice la Escritura, no comas pan con el lábaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, que dice, tal es él. Muy bien. Este lugar está muy bueno, Chuchito, mira ahí, si gustas, ahí, o ahí estás bien. Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos una cosa, ¿quién es un avaro, hermanos? ¿Quién es un avaro? Uno que no da nada. Ok, uno que no da nada, o también puede ser uno que considera que debe de tener más de lo necesario. ¿Sí me explico? O sea, el avaro, él cree que necesita más de lo que no necesita.
Él considera que necesita un poco más, aunque no lo necesite. Eso es avaricia. Y vemos aquí en este texto, el proverbista nos dice, mira, no comas, vamos a leerlo, no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y después empieza a describir quién es él juntos. Come y bebe, te dirá, mas su corazón, ¿qué dice? No está contigo. Póngame atención. Como él desea tener más de lo necesario, él te va a decir, pásale un taquito, siéntate, ándale. Te vas a sentar. Pero él está considerando que eso que te va a dar, él lo necesita. Porque recuerda, ¿qué es la avaricia? Creer que necesitas más de lo que tienes. Entonces, por favor, mujer, sírveles. Manda a tus niñitos que se laven las manos. Ándale, siéntense. Saca el pan, saca la mermelada, saca esto, saca aquello. Ahí está todo puesto en la mesa. Y te dirá, éntrale, otro taquito. Hermano, puede ser al principio o al final. Él va a manifestar su avaricia. ¿Y sabes qué te va a decir? Te va a decir así, entre palabras mezcladas, te va a decir, pues sí, la gente. Lo que pasa es que la gente debe de entender que cuando va a alguna casa, debe de venir de traje. ¿Qué significa de traje? Te va a aventar la indirecta. O sea, estás comiendo bien rico, ya te dijo, siéntate, sírveles, pero luego enseguida va a decir, sí, deben de venir de traje. Y ya, sus palabras finas, fíjate lo que dice más adelante. Dice el 8, vomitarás la parte que comiste y perderás, ¿qué dice? ¿Cuáles fueron tus suaves palabras cuando te digo, siéntate, come? ¿Qué salió de tu boca? No, eso salió. ¿Qué salió de tu boca? Gracias, qué amable, gloria a Dios. Dios conoce la necesidad. ¿Sí me explico? ¿Cómo fueron esas palabras? Suaves. Pero cuando aquel te empieza a decir que tenías que venir de traje, que te debes de granjear, que debes de ponerte a trabajar para participar y no ser carga para los demás, ¿qué le pasó a esas palabras? ¡Ay! ¿Sabes qué estás comiendo? Y ya cuando es que debes de venir de traje, híjole, ya, hasta como que se te fue el hambre. Dices, híjole, ya empezaron las indirectas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que a él lo gobierne, de acuerdo a lo que él piense intensamente, eso es lo que verdaderamente él es. Y déjame decirte una cosa, puede ser el ministro, puede ser el sacerdote, puede ser el monaguillo, puede ser el güerote, el blanco, el negro, el rico, el pobre, puede ser quien sea, no importa. Una cosa sí entendemos, lo que lo gobierna, eso es lo que él realmente es. Yo te digo algo, ante la opinión pública, él puede ser una figura pública, pero ante los ojos de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Un avaro. Eso es lo que él es, un avaro. ¿Y qué dice la Escritura acerca de la avaricia? ¿Qué dice? Que los tales no van a entrar, porque toda codicia es igual a ¿qué? A avaricia. Y él puede pasársela todo el tiempo en la congregación, él puede ser uno de los ancianos, puede ser alguien que de pe a pa se sepa la Biblia, y ante la opinión pública él es uno de los pilares, pero ante los ojos de su juez, ¿quién es él? Un avaro. Hoy tienes que entender eso, hermano. Hoy tenemos que entender que aquello en lo que meditas intensamente es lo que realmente tú eres. Eso es lo que tú eres. Y Dios nos dé la gracia para que nosotros podamos con humildad, con sabiduría, reconocer hoy nuestro verdadero estado. Cuando damos gloria a Dios. Amén. Entonces, entendamos, si es político, si es cristiano con suerte y le han dado muchas riquezas, ante los ojos era un buen hombre, pero ante Dios está perdido. Segunda de Samuel capítulo 13, verso 1.
capítulo 13, verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, juntos, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahora quiero que me acompañes al verso 4. Y este le dijo, juntos, hijo del rey. ¿Cómo le dijo su amigo? Hijo del rey. ¿Qué título tiene un hijo del rey? Príncipe. Príncipe. Ante la corte real, ¿quién era? Un príncipe. Ante los comensales que pudieran llegar al castillo, ¿quién era? Alguien de respeto, alguien de abolengo, alguien de sangre real. ¿Cierto o no? Y toda la chusma se quedaba con esa impresión. Ahí viene el hijo del rey. Ahí viene el hijo del rey. Podemos decir, ahí viene el hijo del pastor. Ahí viene el hijo del profeta. Ahí viene el hijo de... ¿Sí me explico, hermanos? Esa opinión, ¿quién la tiene? Hermanos, todos los que tenemos ojos naturales tenemos esa opinión. ¿Sí me explico? Pero yo quiero que te regreses al verso 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. ¿Por quién? Por Tamar, su hermana. ¿Por qué? Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. A ver, hermanos, ¿qué pensamientos eran los que de alguna manera este hombre meditaba y consideraba intensamente? ¿De pureza? ¿De qué pensamientos? Codiciar a su hermana. Codicia, lujuria, perversión sexual, lascivia. Bueno, ante los hombres él era el hijo del rey, pero recuerda, él tiene esos pensamientos en su hombre interior. Ante los ojos de Dios, ¿quién es él? Un lujurioso. Un lujurioso que rompió Gálatas 5. ¿Y qué dice Gálatas 5? Pero fornicación, adulterio, ¿qué más dice? Lascivia, idolatrías y dice, los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, por favor, nuestra verdad central es esta: lo que a ti te gobierna, lo que tú ya maquinaste, lo que con antelación yo veía la definición prácticamente y dice aquello que es considerado intensamente, aquello que de alguna manera es meditado. ¿Qué meditaba Amnón? ¿Qué meditaba? Lujuria, maldad, perversión. Hermano, este hombre fue asesinado. ¿A dónde fue? Al infierno. Al infierno. Venía de los hijos del rey. ¿Su padre era el más impío o uno de los más santos y piadosos? Bien. Hermanos, por favor, yo les suplico por amor a Cristo, porque nos van a juzgar a todos. Seamos honestos. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Tomemos las cosas con seriedad. Hermanos, sumerjámonos en la palabra. Hoy dejemos que el Espíritu de la palabra nos limpie. No reposemos sobre ningún título. Más bien hoy con honestidad pregúntate, a ver, tan solo en este día, ¿qué pensamientos estuvieron de alguna manera prevaleciendo con intensidad? ¿Cuáles son esos pensamientos? Hoy, ¿cuáles son esos pensamientos que de alguna manera yo estuve meditando y considerando fuertemente y me gobernaron? ¿Cuáles son? Ok, ahí tengo la respuesta. Eso es lo que yo soy. No sé si me explico, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es necesario que la verdad corra, porque esto puede libertar y salvar al que va a la condenación. Es muy importante, amados hermanos. Entonces, de alguna manera vemos ante los ojos de la plebe, de la chusma, él era el hijo del rey, anticristo, que es su juez. Él era un fornicario y no tenía parte en el reino de Dios. Si nos damos cuenta que no tiene que ver con carne, sangre, voluntad de hombre ni voluntad de varón. Si nos damos cuenta que no tiene que ver con títulos, ni cargos, ni responsabilidades en la iglesia. No, hermanos, es un espíritu limpio, un ojo limpio.
Busca eso, hermano. Vamos a ver Génesis capítulo 3, verso 4. Bendito sea el Señor y su buen espíritu, hermanos. Capítulo 3, verso 4. Dice así la escritura. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios. ¿Qué es lo que sabe Dios? Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya entendemos que dice lo que es en su corazón, tal es él. Y cuando hablamos acerca de lo que le prevalece, ¿qué venía maquinando Satanás? ¿Qué era aquel pensamiento tan intenso cuando ve a Adán y de repente ve a Eva, el vaso frágil, y se da cuenta de una cosa? No está con su cabeza. ¿Qué maquinó en ese momento? Pablo inclusive lo dice. Engañarla. Que como la serpiente, ¿qué dice? Engañó a Eva con su astucia. Entonces ya nos damos cuenta, ¿qué prevalecía en el pensamiento de la serpiente? Engaño. Y yo te digo algo, la verdad es que Isaías nos dice otra cosa, Isaías capítulo 14, vayamos rápidamente al libro de Isaías capítulo 14, para que entendamos, el mundo pecador está en tinieblas porque él quiere estar en tinieblas, pero realmente la palabra es luz y nosotros alabamos a Jesús por darle espíritu de vida a su palabra, hermanos. Capítulo 14, verso 12, dice así, por favor. ¿Cómo caíste del cielo juntos, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cuál era el nombre de este ser? Lucero, ángel de luz, Luzbel, ángel de luz. Entonces la gente puede decir, no, es mi amigo, es el chanclas, no, le van a poner muchos nombres. Pero de acuerdo a lo que yo veo en el Génesis, ¿qué venía él maquinando con intensidad cuando vio a nuestra madre engañarla? Entonces, ¿qué es él? Es un tramposo, es un engañador, es un ventajoso, es un mentiroso. Y Jesús lo vuelve, ¡pam!, lo vuelve nuevamente a escanear y luego le pone ahí una marca grande y dice, vuestro padre peca desde el principio porque no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, ¿qué dice? De suyo habla, porque entonces nos damos cuenta que dentro de él lo que más piensa que es mentira. Entonces, si tú estás mintiéndole al Señor, ay, amado mío, por favor, ya no lo hagas, porque eso solamente es una marca de parte de quién eres y quién está contigo. Si no te sujetas, ¿quién fue el primer rebelde? Yo pregunto. Caín, Adán. Luzbel. Y después vinieron los demás. Así es. Él se rebeló. ¿Que no Dios puso autoridades? Él tenía que estar sujeto. Entonces no andes brincando como chapulín. Establécete en el lugar que Dios te ha dado y deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Porque vemos aquí que este es mentiroso. Y aunque los demás te digan, es que es el ángel, es que es mi amigo, es que él me ha dado, es que es el príncipe, di lo que digas, de acuerdo al texto sagrado y a la regla espiritual, él es el mentiroso. Y al grado que el Apocalipsis, recuerda, vamos a verlo rápidamente, Apocalipsis, qué preciosa es la palabra, hermanos, qué hermosa es la palabra, y es dada a nosotros, gracias a Dios es dada a nosotros, capítulo 20, verso 10, alabamos a Jesús, porque no nos ha dejado en tinieblas. Capítulo 20, verso 10. Juntos, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, desde el principio Jesús lo escanea y él manifiesta. Fíjate nada más qué precioso el Espíritu de Dios sopla sobre Moisés y Moisés empieza a escribir. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él será que abiertos vuestros ojos, vuestra lámpara va a alumbrar y seréis como Dios. Y Moisés es soplado, inspirado, y él apunta para que nos demos cuenta cuáles eran los pensamientos de Satán. Ya no era el ángel de luz, ahora era el ángel negro. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué verdades tan hermosas? Aprendámoslas. Usémoslas para nosotros y podremos ayudar a los demás. ¿Sí me explico? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces entendamos algo, hermanos.
dice el libro de Hechos 26-28. Esta es una parte muy tremenda. Fue George Whitefield el que dijo que la criatura más peligrosa, ¿quién era? El casi cristiano. La criatura más peligrosa del mundo es el casi cristiano. El casi cristiano. Dice la escritura, Hechos 26-28, por favor. Fíjense lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, juntos: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánto le faltó a este para ser cristiano? Poco. Poco. Es un adverbio de cantidad. Y Pablo después, más adelante, fíjate lo que le dice. Entonces, el 28. Perdón, ¿cuál fue el que vimos? 28. Dice aquí 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios por poco, ¿o qué? O por mucho. O sea, por poco o por mucho, pero vuélvete. ¿No le estaba diciendo eso? Conviértete. Por eso Whitefield, un varón de Dios, un hombre santo, que tenía luz de Dios, recibe el escaneo y se da cuenta de una cosa: un casi cristiano es la criatura más peligrosa. ¿Por qué? Porque ese, de alguna manera, ¿por qué no pudo ser cristiano? ¿Por qué se quedó en casi cristiano? Vayamos al original. ¿Qué le gobernaba en sus pensamientos? ¿Qué era aquello en lo cual pensaba intensamente? Porque cuando vemos aquí que Jesús dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Esa palabra es: quédese mal, ¿sí? Deshónrese él mismo, quede como tonto enfrente de los demás, pero nunca a mí. Quédele mal a su papá, a su mamá, a su tío, a su abuelita, a su primo, a su perro, a todos quédele mal, pero no a mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Deshónrese es la misma palabra que usa cuando dice que Pedro negó al Señor. Es la misma, en el original es la misma. ¿Qué significaba que Pedro hubiera negado al Señor? Que lo deshonró, que sencillamente le dio la espalda. Bueno, Jesús usa el mismo término. Dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, quédese mal. Esté dispuesto a ser deshonrado por causa de mí. Esté dispuesto a quedarle mal a todos menos a mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Las consecuencias que le vengan por haber tomado la camiseta de cristiano, acéptelas. Y así viva hasta que yo venga por él. ¿Qué le hizo falta al casi cristiano? ¿Qué es lo que él evadió? Negarse a sí mismo, tomar la cruz. O sea, entendamos una cosa: el casi cristiano, su pensamiento prevalecía algo. Dice el libro de Hebreos, vayamos rápidamente al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 25. Ay, amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia. Ustedes que nos escuchan, que también Dios pueda traer temor de Dios a sus corazones. Porque ciertamente este hombre inglés muy piadoso, ¿sí?, tenía razón. Es la criatura más peligrosa. Capítulo 10, verso 25. George Whitefield dice así, por favor, 10:25. No dejando de, ¿qué dice? Congregarnos, reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando alguien es gobernado en sus pensamientos de que tiene que sujetarse a Dios, yo te pregunto: ¿deja de congregarse? No. Pero el casi cristiano, ¿qué hace? Como él no quiere compromiso, como él no quiere tomar la cruz, como él no quiere quedarse a sí mismo mal, él escoge los días para ir a la reunión. Y dice la regla espiritual: de acuerdo a los pensamientos que él maquina y que lo gobiernan intensamente, eso es lo que él es. Entonces, cuando él mata reuniones cristianas, ¿qué es lo que él es? Casi cristiano. ¿Sí me explico? Tibio, casi cristiano. Pero es que, ¿por qué son groseros? ¿Por qué no me dicen a mí hermano? Bueno, es que tú no quieres ser llamado hermano. ¿Por qué no quieres ser llamado hermano? Porque si quisiera ser llamado hermano, él sacrificaría cualquier cosa. Yo pregunto: Jesús, que sacrificó, hermanos, por hacerlos cristianos a ustedes y por hacerlos hermanos, y él su hermano mayor, ¿qué sacrificó Jesús? Su vida. Su propia vida, la comunión con su Padre, su gloria, su trono, la adoración con los ángeles. Él vino de un lugar más lejano, remoto, distante, y vino a dar su vida por ti.
Él es cristiano, el Cristo de gloria, el ungido, el escogido, el único. Y tú dices llamarte cristiano, entonces tienes que imitar lo mismo. Pero cuando tú, por un mugroso trabajo, sacrificas lo que Dios te manda, entonces vemos una cosa: tú eres un casi cristiano, porque tú no le estás creyendo. ¿Esto es una sugerencia o es un mandamiento? ¿Qué es? Mandamiento. Es un mandamiento, hermanos. No es sugerencia. Si te das cuenta, más adelante dice, por favor, en el verso 24. El 23. En ese contexto está diciendo Pablo, mantengámonos ¿cómo? Firmes. ¿Cómo? Sin dudar. La profesión, somos llamados profesionistas de nuestra esperanza, hablando del cristianismo, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué? Y a las buenas obras. Cuando nos congregamos, ¿a qué nos estimulamos? Al amor y Al a amor y a las las buenas buenas obras. obras. Pero si tú no te congregas, ¿quién te va a estimular al amor y a las buenas obras? Ese es el propósito de congregarse. Más adelante dice, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Sino exhortándonos. No solo nos estimulamos, sino también nos exhortamos. Amén. Como que va subiendo el grado. Dice, exhortándonos ¿qué? Tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca. Y luego el 26 te dice ¿por qué? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces nos damos cuenta de algo: el casi cristiano es gobernado por un pensamiento: no, yo creo que no es para tanto. Yo creo que no es tan radical. Yo creo que están exagerando. Hermano, es un mandamiento, dice Pablo: no te dejes de congregar, porque si no, no va a haber quien te exhorte, no va a haber quien te estimule. Vas a perder la brújula y vas a, de alguna manera, hermano, ¿no es cierto que hay veces ni siquiera sabemos en qué día estamos? Oye, ¿qué día es hoy? Eso solamente te deja ver una cosa: que realmente el afán de todos los días es el trajín de ir y venir, ir y venir. Y en una ciudad como en la que nosotros vivimos, ¿cómo es la vida, hermanos? Oye, hermano, están en Islahuaca. ¿Sabes a qué hora se duermen en Islahuaca? Al cuarto para las 8 las gallinas, los guajolotes y los seres humanos están. Mi esposa me hablaba la otra vez, eran las 8:10. No me habló, yo estaba durmiendo a las 8:10. Me dice, oye, ¿qué pasó? Es que quería comentar. No podías comentar mañana, ya estoy durmiendo. Son las 8:10. Es que yo aquí me duermo a la 1, hermanos. Aquí en México me duermo a la 1, pero allá todos se duermen a las 8. Entonces para mí es muy normal dormir a las 8 y te paras a las 7. Yo pregunto, ¿sí hay una diferencia entre la ciudad y el pueblo? Sí, es una gran diferencia. Y si tú no consideras que de alguna manera lo que gobierna tus pensamientos es lo que eres, tú te vas a quedar corto y vas a ser casi cristiano y vas a ser casi hermano. Ten cuidado. Fíjate lo que dice Santiago. Vamos a ver Marcos 16:16 antes de Santiago. Marcos 16:16. Hermanos, cuando dije que por un trabajo, lo digo con conocimiento de causa, porque el cristiano debe estar dispuesto a toda buena obra y orar al Señor, que es bueno. Y si el Señor le está diciendo que no deje de congregarse y un trabajo le está privando, ¿qué debe de hacer el cristiano? No los escucho. Orar al Señor, y el Señor le dará un trabajo que le permita congregarse. ¿Sí me explico? Ok, capítulo 16, verso 16. ¿Qué dice? Por favor, vamos a leerlo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el casi cristiano nunca ha considerado con seriedad el bautizarse. Él está en la congregación, él está metido allí, él va, él diezma, él ofrenda, él participa, pero él no ha considerado esto que su Señor mandó, que debe ¿qué? Bautizarse, creer y bautizarse. Cuando tú crees, tú obedeces, ¿no es cierto? Y si Él está diciendo créeme y bautízate, pues es lo que debes de hacer. Oye, hermano, creo que el católico es más bien. ¿Que no bautizan a los niños? Sí, ¿no? Y ni les preguntan, no, les avientan agua y órale, vámonos. Y el que dice que es cristiano no se ha bautizado.
¿Cómo se quedó? ¿Qué es lo que manda y gobierna? Yo he escuchado a esas personas. Es que lo que pasa es que ya bautizarse como que ya es más compromiso, ¿no? Ah, caray, ¿qué no desde un inicio nos llamaron a tener un compromiso? Sí, ¿no? ¿Por qué no se ha bautizado? Porque lo que le gobierna es: no quiero tener compromiso. Es que bautizarme significa que voy a tener que ir los martes el día de discipulado, voy a tener que ir el viernes el día que intercede, voy a tener que ir a repartir pan, voy a tener que ir... No, yo mejor aquí me quedo. Que le gobierna en su corazón. No quiero tener compromiso. Yo escojo los días para asistir. Entonces, ¿qué es él? ¿Es cristiano o es casi cristiano? Casi cristiano. Fíjate lo que dice Santiago, por favor, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, juntos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué es lo que más gobierna al casi cristiano? Ay, es que hay que dar, es que hay que participar. Hoy ya hablaron de una cooperación y casi que sume su cabeza como tortuga. Lo que menos quieres que lo vean. Hermanos, ¿es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Pero como gobierna su pensamiento, un no querer dar, un estar pensando que Dios quiere ponerle cargas extras, cargas que no pueden ser llevadas. Hermano, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Más bien, mira, ve que tus pensamientos no estén gobernándote en una actitud de prejuicio, de predisposición. Porque cual es en su pensamiento, ¿qué dice? Tal es él. Y él puede decir: yo tengo fe. No, si yo tengo fe. Te puedes sacar la estampita, puedes sacar el escapulario, puedes quitarse la camisa y mostrarte el tatuaje grande de la cruz que tiene allá atrás. Puede hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es el pensamiento que lo gobierna? No podréis. Hermano, las escrituras son muy claras. Y dice que como tú piensas o como lo que a ti te gobierna, eso es lo que realmente tú eres. Ahora, una persona así, ¿qué le dijeron al mal siervo y fiel? ¿Qué le dijeron? ¿Qué esperaba el Señor del buen siervo y fiel? Que como dice: bienaventurado el siervo aquel que cuando su Señor viniere le halle ¿qué? Haciendo así como le ha mandado. Pero el otro no hizo así como le mandaron, porque le gobernaban otras cosas. No vamos tan lejos, hermanos. Recuérdenme cuál era el pensamiento de aquel que tenía un solo talento. ¿Cuál era el pensamiento? Recuerdan que había 5, 3 y 1. ¿Cuál era? Esconderlo. Lo escondió. Pero ¿qué pensamiento le gobernaba? Temor. ¿Qué decía en su temor? ¿Sabía yo que eras hombre? Duro. Fíjate qué pensamientos le gobernaban. Dios es muy duro. Que recoges donde no sembraste, ¿sí? Que cosechas donde no esparciste. Y tuve miedo y escondí mi talento. Ten cuidado, hermano, por favor. Dios no es duro. ¿O es duro? Ha sido muy bueno. Nos ha dado de comer. Particularmente les digo, vengo con mucho gozo con mis muletas. Vengo con mucho gozo. Me siento muy contento entre ustedes. La verdad, me da mucho gusto estar aquí entre ustedes, hermanos. Particularmente yo veo algo: ¿quién pone el querer como el hacer? O sea, si a mí me preguntara, pues yo quisiera estar en mi casa porque el pie se va a hinchar. Pero Él puso en mi corazón el querer como el hacer. Pero yo solamente me doy cuenta de algo: qué bueno eres, Señor, porque me mandas a que me congregue, pero me pones la cuerda necesaria. ¿Sí me explico? Hermanos, ¿a quién le sobra el tiempo? Hija, venías de rápido, ¿vienes de dónde? ¿De la playa? ¿Dónde venías? Del trabajo, vine del trabajo. O sea, realmente vine cansada, vine fatigada. La presión, el metro, el perverso, todo el mundo está oprimiendo en la capital. Pero viene el corazón
dispuesto. Amén. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Entonces, mira que lo que a ti te gobierna, lo que tú maquinas, aquello que es intenso en tu mente, mira que sea gratitud hacia Dios, benevolencia. Señor, aquí estoy molido a golpes, pero si tú me ayudas, yo te voy a servir. Ayúdame, por favor. ¿Sí me explico? Señor, no tengo para compartir, pero creo que puedes multiplicar el pan y los peces. Señor, por favor, ayúdame, tengo que llevar un alma. Entonces estás ahí en tu corazón. Pero el casi cristiano es gobernado por otras cosas. San Juan 4. Bueno, vamos a ver más bien San Juan 20, hermanos. Vamos a ver al cristiano. El libro de San Juan, capítulo 20, me dice que el gran crimen se había perpetuado. Ya estaba ahí prácticamente la injusticia como sello, y en el verso 1 habían pasado viernes, sábado y viene el primer día de la semana, y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, juntos, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué pensamientos han de haber gobernado a María desde el viernes que crucifican a su Señor y que lo entierran hasta el domingo? Recuerden, hermanos, ellos eran judíos. El sábado era un día para lapidar a cualquiera que se le ocurriera romper, porque los judíos guardan el día de reposo. Entonces, para las 6 de la tarde, todos deberían de estar. Por eso descolgaron a los que habían asesinado. ¿Por qué? Porque no debería de estar el cuerpo ahí colgado. Entonces todos los judíos van a su casa a guardar el Shabbat. Imagínate nada más, desde que ella ve que matan a su maestro, pasan las 24 horas del sábado y viene el primer día de la semana. ¿Qué pensamientos le han de haber gobernado a María Magdalena de acuerdo al único verso que nos dice qué pasó inmediatamente? ¿Qué le ha de haber gobernado? A ver, hermanos, usemos la imaginación. ¿Qué le gobernó? Volver a verlo. Mi Señor, lo mataron. Si no le hizo daño a nadie. ¿Cómo pudimos abandonarlo? ¿Cómo Pedro? ¿Cómo Juan? Pero ¿cómo nuestros mismos profetas, cómo nuestros maestros terminaron crucificando al autor de la vida? Y ahí estaba quebrantada, ahí estaba llorando. Era una mujer que dice la Escritura, si no mal recuerdo, habían salido 7 espíritus inmundos de ella, ¿no? Dice así. Sí, dice así. 7 espíritus inmundos. Y vemos nosotros también que esa mujer tenía algo. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Le gobernaba una cosa: el amor, el cuidado, la preocupación por Cristo. Al grado que muy temprano, que casi que estuvo desvelada, esperando, contando el tiempo para que se acabara el día de reposo, para no quebrantar el día de reposo, para no salir. Podía haberlo hecho, pero ella sabía una cosa: no puedo, es día de reposo, el Señor mandó que lo guardásemos. En cuanto acaba el día de reposo, ¿qué hace? Muy temprano por la mañana. Y fíjate, el Espíritu Santo se dedica a poner detalles si tú quieres. ¿Qué dice en el detalle? Dice, siendo aún ¿qué? Oscuro. Hermano, ahorita tú tienes al menos postes, ¿no? Al menos de alguna manera hay lámparas, ya tu celular trae lámpara, ¿no? Ya un encendedor mínimo, ¿no? Sí, o ya los poquitos de los tenis de tu hijo, brinca, hijo, para ir viendo, o sea, cualquier cosa, ya al menos eso. Pero ahí no, ahí conteas. ¿Y le importó eso? No. Hermano, ¿por qué crees que la Biblia dice cualquiera que hallare doncella y la forzare, sea apedreado? ¿Por qué decía eso? ¿Había violadores? ¿Había celotes? ¿Había romanos sin misericordias? Sí, hermano, más si la veían que ella se acercaba al sepulcro. Yo pregunto, ¿qué fue lo que hicieron con la tumba de Jesús? ¿Qué le pusieron al sepulcro? Con sellos. Y recuerda que violar un sello era equivalente a pena de muerte. Entonces imagínate que llegara el vaso frágil ahí y los corpulentos soldados, casi como judiciales, al verla ahí, unas cachetadas y la habían sacado de las greñas. Pero con todo eso sus pensamientos eran gobernados ¿por qué? Por el amor a Jesús, por la misericordia
Nada más de recordar sus ojos y al ver cómo la miró cuando nadie la quería mirar, al ver que los demonios la atormentaban. Yo le pregunto, ¿no te atormentaban los demonios? ¿No es cierto que te escupían? ¿No es cierto que la sociedad no te quería? ¿No es cierto que cuando veían a la prostituta, ahí va la prostituta? Cuando te veían a ti, ¿qué decían? Ahí va el hombre inminente, el hombre de respeto, decían eso de ti. No, la gente te veía mal, hasta nuestra misma familia ya no quería saber de nosotros. Putrefactabas, de lejos se olía tu putrefacción. La gente salía corriendo por tu carácter malhumorado, putrefacto, tu moral corrompida. Y ella sabía una cosa: todos me abandonaron, pero él no. Él estuvo conmigo. Cuando los hombres eran duros con las mujeres, él me recogió a mí, vaso frágil. ¿Te das cuenta cuál es su pensamiento? ¿Dónde? En su hombre interior. Tal es él. ¿Era casi cristiano? No, hermanos. Dice que muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿Cuántos el domingo llegan casi siendo oscuro cuando va terminando la reunión del domingo? ¿No es cierto? ¿Cuántos ni van a la reunión del domingo? ¿Cuántos se van a dormir a la reunión del domingo? ¿Cuántos nada más están viendo que está mal puesto, que están criticando la ropa o viendo lujuriosamente a las mujeres que van el domingo? Pero ella, muy de mañana el domingo, fue a buscar a Jesús. Hermano, deja que los pensamientos te gobiernen, para que cuando Jesús venga por la mañana, ven, necesito tener comunión contigo. Estoy muy afligido por unas almas y he buscado quien quiera llorar conmigo y no hay nadie. ¿Puedes venir conmigo? Señor, yo te estaba esperando. Yo estaba deseando que vinieras a mí, Señor. Imagínate, te gobiernan. Ay, el otro día va a ser el lunes. Ay, mañana va a ser el lunes, tengo que ir a trabajar. ¿Sí me explico, hermanos? No, hermanos. Que te gobierne el amor de Jesús. Deja de ser ya un rebelde que brincas de un lugar a otro. Ya. Deja que te gobierne el amor de Jesús. Mira lo que dice ahí, por favor. Dice la Escritura en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 20, en el verso 11. Pero María estaba afuera llorando. ¿Junto a dónde? Junto al sepulcro. ¿Qué le gobernaba, hermanos? La Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Estaba llorando por la causa de Cristo? ¿Estaba llorando por el reino? ¿Estaba llorando por el Redentor del mundo entero? Estaba quebrada. Ahí te puedes dar cuenta cómo sí se puede identificar una persona que está bien y una que está mal, dependiendo lo que le gobierne. Sin temor alguno tú puedes decir: esta persona está así, en este estado. Porque el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Nada más por la palabra. No es tanto por lo que digas tú, sino porque tú tomas el texto y lo aplicas, es todo. Y ese mismo texto es tan poderoso para dar luz y para juzgar equitativamente. Entonces vemos, dice ahí, por favor, el siguiente verso: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos, en el precontexto ya te dice que ella vio que estaba abierto el sepulcro, ¿no dice eso? ¿Y no fue a avisarle a los apóstoles? ¿Que no ya se había dado cuenta que Jesús no estaba ahí? ¿Se había dado cuenta o no? ¿Y por qué se volvía a asomar? ¿Cuál era el propósito? A ver si estaba ahí, ¿no? Sí, no, como que, ojalá y puede estar ahí. Ya había visto que no estaba allí, pero se volvía a asomar. Hermano, que Dios te dé la gracia para cuando estés orando y tus pensamientos sean gobernados por Dios. Estés orando y que no está ahí, vuelve a cerrar los ojos y vuelve a meterte ahí para esperar que ahí esté. Porque ahí estará. Dice la Escritura que ahí apareció Jesús. Vayamos a verlo. Dice: vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera del otro, dice, y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Fíjate, ella sacó lo que había en su corazón. Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Por qué lloraba? ¿Por la droga? ¿Por qué lloraba? ¿Por el gasolinazo? ¿Por qué lloraba? ¿Porque pedía pan y no le daban? Como los maderos de San Juan. ¿Por qué lloraba? Por Jesús. Por Jesús. ¿Qué le gobernaba? Jesús. ¿Qué respiraba? Jesús. ¿Cuál era su aroma? Jesús.
¿Cuáles eran sus intereses? Jesús. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus visiones? ¿Cuáles eran sus ilusiones? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Se podía decir que era cristiano o no? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Si te encuentras una mujer así, tú soltero, cásate con ella, te va a ir muy bien. Si te encuentras un varón así, tú soltera, cásate con él y no lo dejes ir, te va a ir bien. Pero si no es así la mujer, ni es así el hombre, huye, porque entonces verás tu suerte por no haber juzgado de acuerdo a lo que dice la Escritura. Amén. Entonces vemos ahí, dice, cuando había dicho esto el verso 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, ¿sí? el enterrador de muertos, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. A un difunto como estuviera, él se lo quería, ella se lo quería llevar. ¿Pero quieres llevar esta noche? Pónganse sobre sus pies, por favor. Hoy, amada iglesia de Jesucristo, hoy es necesario que quitemos el engaño. Hoy sabes quién eres tú. Hoy, amado oyente, que nos miras a través del canal, tú que de alguna manera sueles visitar este canal, yo te quiero decir, el propósito es uno. Cada que se sube un video, cada que de alguna manera escuchas una predicación, uno es el propósito: que te conozcas quién eres, que salgas de tu engaño, que empieces a quitar lo que no es. Si sigues mirando televisión, eso serás un mundano, una mundana. Si sigues mirando a las modas que el diablo inventa, eso serás una libertina, un libertino. Si sigues postergando compromiso, tanto en compromiso servicial, compromiso de adoración, compromiso de quedarte mal a todos menos a Cristo, compromiso en tus ofrendas, compromiso en tu solidaridad con los cristianos, eso es lo que eres, un casi cristiano. No te engañes. Te pueden decir lo que te puedan decir. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que maquinan, que él considera con intensidad? Eso es lo que es. Hoy, amada iglesia, amado oyente, hoy, con sinceridad ahí en tu lugar, reconoce quién eres, alíñate y vayamos adelante al supremo llamamiento, al galardón, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, hombre y Dios. Él es nuestro líder, nuestro caudillo, Él es. Hoy júzguese cada uno. La palabra te ha mostrado quién eres. Hoy reconoce, si tú eres cristiano, dale gloria a Dios. Si tú eres casi cristiano, hoy entra en compromiso. Deja el temor, deja de estar pensando que vas a sufrir, que vas a gastar, que vas a invertir, que te vas a sentir mal. Ya deja eso, o de lo contrario al final te quedarás corto. Sométete ya, en el nombre de Jesús. Por favor, háblale al Señor en tu lugar.